Un saludo a la distancia. Vamos a iniciar con el estudio del capítulo número 1 del libro de texto para el curso de Biología General. En este caso vamos a iniciar con introducción a la vida sobre la planeta Tierra. Ok, la biología estudia a todos los organismos que cuenten vida. Pero la vida, o un ser vivo, no es una labor sencilla de poder definir, sino que tienen que cumplir con una serie de criterios para que algo pueda ser llamado un ser vivo. Entonces, el primer criterio que debemos de tener es que todo ser vivo tiene que estar compuesto por células, sea una o sea muchas. Todo ser vivo tiene que tener células. En este caso, en esa foto, lo que tenemos son imágenes que vamos a encontrar en el laboratorio de biología. Son láminas fijas. En este caso, en la que podemos ver un paramecium, que son protistas, organismos unicelulares que cuentan con una célula. Todos los organismos adquieren y usan materiales y energía de su entorno. Todos los seres vivos, de una u otra forma, adquieren energía del ambiente. Una planta, desde la luz del sol. Un animal, cazando, por ejemplo, un jaguar que caza una danta en nuestros bosques tropicales. O una vaca que pasta. Está adquiriendo energía almacenada en los enlaces químicos de las plantas, que pasa luego a sus tejidos. Y asimismo también usa los materiales que provienen del ambiente. En el caso de un ejemplo de la vaca consumiendo el zacate, tenemos que la vaca va a degradar cada una de las biomoléculas que conforman el zacate, los tejidos del zacate, y los va a ir degradando hasta obtener monómeros. Y esos monómeros, bloques de construcción de cada una de las biomoléculas que conforman todos los seres vivos, va a crear ahí sus nuevos tejidos. Todos los organismos mantienen de forma activa su complejidad organizada. Esa imagen que ustedes pueden ver ahí es la toma de el sistema vascular de una planta angiosperma, de una planta con flor. Entonces ustedes pueden ver ahí ordenadamente, de forma más externa, lo que voy a pintar en color rojo, todo esto de aquí, el parénquima de la planta. Luego voy a señalar en negro el xilema, que es el tejido que conduce agua. Luego tenemos en color azul el floema, que transporta bioasimilados. Luego en verde el esclerénquima, las fibras de esclerénquima, que le dan sostén a la planta. Toda esta estructura organizada, todos los seres vivos la tenemos. En este caso, una planta, pero nuestros tejidos también están ordenados de una forma específica. Y para mantener ese orden constante en todos nuestros tejidos, en todas las actividades que realizamos los seres vivos, necesitamos siempre estar consumiendo constantemente energía. Consumimos activamente energía de nuestro entorno para poder mantener el orden. ¿Qué es lo que sucede cuando se pierde el orden? Cuando sucumbimos ante la segunda ley de la termodinámica, ante la entropía, probablemente el organismo murió. Entonces ya no adquiere de forma activa energía y nutrientes de su ambiente. Y a partir de ese momento, todos sus componentes empiezan a desordenarse. Los seres vivos mantenemos ese orden a través de los mecanismos que llamamos homeostáticos. Básicamente es mantener el ambiente interno estable, un equilibrio dinámico en el ambiente interno. Y eso lo logramos a través de dos grandes mecanismos, lo que llamamos los mecanismos de retroalimentación positiva o los mecanismos de retroalimentación negativa. Un ejemplo, un mecanismo de retroalimentación negativa. Por ejemplo, cuando la temperatura sube. Si ustedes son de provincias calientes, calurosas, se darán cuenta de que cuando la temperatura empieza a subir, inmediatamente, ¿qué es lo que hace su cuerpo? Sensación de sed, tomar agua, eso baja la temperatura corporal, empezamos la sudoración,
al agua del suelo evaporarse, nos enfría. Entonces, los mecanismos de retroalimentación negativa lo que hacen es mantener una variable dentro de los límites establecidos por el mismo organismo. Si la temperatura tiende a subir, pues entonces el organismo va a tener una serie de mecanismos para que esa temperatura baje. Si la temperatura baja, entonces el organismo va a tener una serie de mecanismos para aumentar la temperatura y mantenerla constante. Un ejemplo clarísimo es cuando vamos, por ejemplo, a Pérez Celedón y pasamos por el Cerro de la Muerte con temperaturas de 3, 4, 5, 6, 7 grados Celsius dependiendo del día. Pues entonces el cuerpo detecta que está bajando la temperatura. ¿Qué hace el organismo para afrontar esa pérdida de temperatura? Número 1, esconde los vasos sanguíneos debajo de las capas de grasa de la piel para evitar la pérdida de calor. La acción de titiriteo, eso mantiene los músculos en movimiento y al estar los músculos en movimiento generan calor, de forma que la temperatura se mantenga estable. Los mecanismos de retroalimentación positiva lo que hacen es exacerbar una función hasta que el estímulo se acabe. Un ejemplo muy claro es la micción, el acto de ir a orinar. Cuando vamos al baño y orinamos es porque la vejiga está a su capacidad máxima, entonces eso dispara una serie de estímulos en el cerebro que le indican al organismo: tengo que ir al baño a orinar. Y hasta que la vejiga se vacíe completamente, ese estímulo para. Es un mecanismo de retroalimentación positiva. Otro ejemplo es el parto. Cuando una mujer entra en labor de parto, el bebé tiende a estirar las paredes del útero. Esa acción de estirar las paredes del útero le genera en el cerebro de la mujer una acción de contracción. El cerebro le dice a los músculos uterinos: contráiganse, porque el niño ya está por nacer, el bebé ya está por nacer. Y hasta que el niño deje de estimular las paredes uterinas empujándolas, hasta que eso ocurra, el parto termina, porque se acabó el estímulo. Ese sería otro ejemplo de feedback positivo, mecanismo de retroalimentación positivo. En esta lámina podemos apreciar cómo se da ese flujo de nutrientes y energía que hablamos en la lámina anterior en los seres vivos. Entonces observamos que absolutamente toda la energía que está en los ecosistemas de los seres vivos provienen de una única fuente, que es el sol, la energía lumínica. Esta energía lumínica es captada por los organismos autótrofos en ecosistemas terrestres, las plantas, en ecosistemas marinos, principalmente el fitoplancton y algunas cianobacterias. Esa energía lumínica se almacena en forma de enlaces químicos en los nuevos tejidos que la planta crea a partir de esa energía. Luego vienen los herbívoros, consumen esos tejidos, liberan energía para realizar ellos sus funciones vitales, también utilizan la energía para crecer ellos, producir nuevos tejidos, y usan los monómeros de los tejidos de las plantas que consumieron para crear ellos también sus tejidos. Y luego viene, en este caso, un carnívoro, que es un león. El león, al comerse la cebra, va a aprovechar la energía almacenada en los tejidos de la cebra y los va a usar para el mantenimiento corporal y el restante que queda para el crecer. Y vean que siempre, en todos los casos, tenemos flechas que van hacia abajo. Normalmente son los desechos de los organismos. Esos desechos ingresan a lo que llamamos a una red trófica de detrívoros, de descomponedores, que agarran esos tejidos complejos y los van desmenuzando de unos más pequeños, más pequeños, más pequeños, hasta que obtenemos principalmente moléculas muy pequeñas o átomos, que son reaprovechados por los organismos autótrofos, reciclando de esta forma los nutrientes y generando este flujo de energía y nutrientes que está en el ambiente. Absolutamente todos los organismos perciben y responden a estímulos externos. El ejemplo más claro somos nosotros cuando tocamos una olla caliente. Cuando tocamos una olla caliente,
nuestra reacción es quitar la mano, por ejemplo. El estímulo es que está caliente. Ese estímulo lo reciben los sensores de nuestras manos, viaja al cerebro y el cerebro toma una decisión. Si dejo la mano ahí, se me va a quemar. Tengo que quitarla. Tengo que decirle a los músculos, muévanse y quiten la mano. Entonces percibimos un estímulo y respondimos a ese estímulo. En el caso de la lámina que tenemos ahí, es una planta que está creciendo. Las plantas también responden a estímulos. En este caso, la planta está respondiendo al sol. Las plantas, cuando están naciendo, tienden a buscar la luz porque con la luz pueden fotosintetizar y pueden generar biosimilados y crecer. Entonces tienden a responder, en este caso, a la presencia de energía lumínica. Absolutamente todos los organismos se reproducen a través de los distintos mecanismos que existen en la naturaleza: fisión binaria, reproducción asexual o reproducción sexual. De esa manera le dan continuidad a la vida y a la especie que ellos representan. En esos ejemplos tenemos de número 1 una bacteria creciendo, un diplococo que está en proceso de fisión binaria. Y en el segundo ejemplo, lo que tenemos es el diente de león, una planta endosperma. Entonces, eso que ustedes ven ahí son las estructuras aladas de la semilla del diente de león. La semilla en este caso contiene el embrión de la planta, que ocupa ser dispersado por el viento, por esas estructuras que tiene. Todas las instrucciones para crear un nuevo organismo siempre están contenidos en una molécula que denominamos el ADN, que es la molécula de la herencia biológica. El ADN es un ácido nucleico y el ácido nucleico está compuesto a partir de nucleótidos, que son sus monómeros. El nucleótido, cuenta con un azúcar, que más adelante vamos a ver, un grupo fosfato, y 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina. Entonces vamos a formar un nucleótido de adenina, un nucleótido de guanina, un nucleótido de citosina o un nucleótido de timina. Y la secuencia de estas bases nitrogenadas en el ADN va a contener todas las instrucciones necesarias para generar un nuevo organismo, por los mecanismos de reproducción que por la historia natural de la especie esta tenga. Los organismos, de forma colectiva, van a evolucionar. ¿Qué implica esto? ¿Por qué de forma colectiva? Cuando ustedes entremos al capítulo de evolución, se darán cuenta que las especies evolucionan, la población como un todo evoluciona, un organismo individual no evoluciona. Entonces eso implica que todos los organismos evolucionan de forma colectiva. Y dentro de una población, que es un conjunto de individuos de la misma especie, ustedes notarán que todos los organismos de una especie difieren entre sí. Es lo que denominamos variabilidad fenotípica. ¿Y de qué se debe esa variabilidad fenotípica? Debido a las mutaciones. Las mutaciones son por lo general errores que ocurren en el ADN. Alguna base nitrogenada que cambió de posición, un conjunto de bases nitrogenadas que cambiaron de posición, que se eliminaron, que se insertaron, que se dieron vuelta, etc. Eso genera mutaciones. Y en la naturaleza, las mutaciones pueden ser buenas, malas o neutras. Una mutación neutra no se va a dar cuenta en el organismo. Una mutación dañina, por lo general, va a llevar a la muerte de ese organismo. Las mutaciones buenas, por lo general, quedan fijadas en la población. Pero esas mutaciones siempre tienen que darse en la línea germinal. ¿Qué es en la línea germinal? En las células reproductivas. En el caso nuestro, óvulos o espermatozoides. Si ocurren en células somáticas, como de la piel, del cabello, de los ojos, esas mutaciones no van a ser trasladadas a la siguiente generación. Y siempre esas mutaciones van a ser expuestas a lo que es a la selección natural. El individuo más apto sobrevive. Si esa mutación le da al organismo una ventaja en su ambiente, una planta que puede captar más luz, un jaguar que puede correr más rápido, un tepezcuintle que se puede esconder más rápido, etc. Esas mutaciones dan ventajas y por lo general esas mutaciones son seleccionadas por selección natural.
y son trasladadas a la siguiente generación, precisamente porque le confieren una ventaja a la especie. Y con el pasar de los tiempos, a ese cúmulo de adaptaciones que se van dando y de cambios que se van dando en la población, hacen que las poblaciones vayan evolucionando. Para el estudio de los seres vivos, seguimos una serie de secuencias. Es la misma secuencia que trae el libro y que vamos a ver en los siguientes capítulos. En el estudio de la biología, vamos a iniciar con lo más pequeño, que es el átomo. Luego, vamos a estudiar un conjunto de átomos que se unen a través de enlaces covalentes, principalmente en los seres vivos, y que forman lo que llamamos moléculas. A un conjunto de moléculas cuya estructura principal es del átomo de carbono y que se pueden autoensamblar, van a dar origen a lo que es una célula, que es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Hay organismos que pueden ser unicelulares, entonces nuestro estudio llega hasta aquí, hasta la célula. Otro tipo de organismos están compuestos por varias células y algunos pueden llegar a formar tejidos, que es un conjunto de células que realizan una función en común. Otro conjunto de organismos pueden tener órganos, que en este caso son tejidos diferentes que colaboran en una misma función. Entonces tenemos varios, el tejido epitelial, el tejido muscular, por ejemplo, en nuestro estómago. El tejido epitelial secreta sustancias que ayudan a la digestión de los alimentos, mientras que el tejido muscular ayuda a la mezcla de los alimentos. Entonces son diferentes tejidos que colaboran en una nueva función. Otros organismos tienen un nivel de organización de sistemas, entonces que son varios órganos que colaboran en una nueva función. El sistema digestivo, el sistema reproductor, el sistema muscular, etc. Y a un conjunto de sistemas que funciona de forma armoniosa, eso lo vamos a llamar un organismo multicelular. Hasta este punto, estamos hablando dentro de un mismo organismo, un individuo. A partir de aquí, nos vamos a dedicar a una clasificación macro, una clasificación ecológica de los organismos, una organización ecológica. En este caso, vamos a tener que un conjunto de individuos de la misma especie van a formar lo que es una población. Dentro de esa población se van a dar un conjunto de relaciones que se llaman relaciones intraespecíficas, competencia dentro de la misma población que más adelante ustedes tendrán que estudiar. También tenemos lo que es las comunidades ecológicas, que es un conjunto de poblaciones, o sea, un conjunto de especies que interactúan entre sí. Un ejemplo clarísimo es, por ejemplo, nuestra casa, la población humana interactuando con una población de perros, por ejemplo, con una población de zancudos, en este caso tenemos una relación parasitaria, o interactuando con los ratones, o interactuando con las cucarachas, interactuando con las plantas que tenemos sembradas en el jardín, etc. Un conjunto de poblaciones que interactúan entre sí. Avanzando en la complejidad ecológica, luego tenemos lo que son los ecosistemas, que analizamos cómo las comunidades ecológicas funcionan entre sí e interaccionan con el componente abiótico del planeta Tierra. ¿Cuál es el componente abiótico? Lo que no tiene vida, la energía y los nutrientes. En el ecosistema estudiamos cómo las comunidades comparten energía y comparten el flujo de nutrientes. Y por último, al estudio de toda la capa viva del planeta Tierra, lo vamos a llamar la biosfera. Ya una vez que sabemos cuál es el campo de estudio de la biología, necesitamos saber por qué la biología es una ciencia. La razón principal es porque los biólogos aplicamos el método científico a nuestras investigaciones. A nuestro estudio del entorno aplicamos el método científico. El método científico, tal y como ustedes lo ven ahí, pareciera que es lineal, pero en realidad no es lineal. Constantemente
vamos a tener que estarnos devolviendo en el método científico. Siempre iniciamos observando nuestro alrededor. Vamos a observar a nuestro entorno y a partir de ahí eso nos va a generar dudas de cómo funciona algo en nuestro entorno. En el ejemplo que presenta el libro, en este caso, la observación es que el auto no enciende. Cuando yo voy en la mañana a arrancar el auto para irme al trabajo, resulta que el carro no enciende. Esa fue mi observación. Y esa observación no necesariamente tiene que ser con los ojos. Esa observación se refiere a los sentidos. ¿Por qué eso está caliente? ¿Por qué siento esta brisa en una dirección todas las mañanas? ¿Por qué los murciélagos no chocan conmigo en las noches? ¿Por qué ese ruido que hace ese animal? Eso es observar nuestro entorno. Y al observar nuestro entorno, siempre eso nos va a generar una pregunta, que es lo que nos va a guiar en nuestra investigación. En nuestro ejemplo, ¿por qué el auto no entiende? Luego de esto, planteo lo que es una hipótesis. Las hipótesis son explicaciones tentativas a un fenómeno. En este caso, la hipótesis que se plantea es que el auto no enciende porque la batería falló. También puede plantear la hipótesis de que el auto no enciende porque un cable se cortó. Luego, realizo una predicción. Si la hipótesis es correcta, el auto encenderá si cambia la batería. Luego viene la parte de la experimentación. Y la experimentación, como lo dice el libro, involucra experimento y observación. En este caso, planteo un experimento. Ustedes como científicos van a su oficina y vamos a medir tal cosa todos los días a tal hora. En el caso de nuestro ejemplo, pues el experimento es que yo voy a plantear es que número 1 voy a cambiar la batería. Pues si al cambiar la batería el auto enciende, acepto mi hipótesis y nuestra investigación termina ahí. Pero si la batería no enciende, tengo que devolverme a la hipótesis, plantear una nueva hipótesis e iniciar otra vez todo el proceso. Y por último, una conclusión, que es donde se valida la hipótesis. Como les decía, en este caso, si al cambiar la batería el auto enciende, acepto mi hipótesis, la batería estaba mala. Y al cambiar la batería, el auto encendió y pude al trabajo. Entonces, el método científico siempre inicia con observar nuestro entorno. Al observar nuestro entorno, esto nos va a generar una duda. Esa duda va a generar que yo plantee una hipótesis, que es una explicación tentativa a un fenómeno, al fenómeno que estoy observando. Normalmente, este paso de la duda a la hipótesis implica siempre investigar. En una investigación científica, eso implica que voy a tener que ir a los libros de texto, voy a tener que ir a las redes académicas, a las bases de datos académicas, buscar información para poder plantear una hipótesis lo bastante acertada científicamente. En este caso, que tenga bastante sustento científico. En este paso, de que yo genero la duda, al mi siguiente paso, que es la experimentación, siempre tengo que ir a investigar, tengo que ir a buscar más bibliografía para poder generar un experimento bastante sólido, científicamente hablando. Y el experimento, por lo general, va a proveer una gran cantidad de datos, tanto cuantitativos, números, como cualitativos, en el caso de que se dé una observación de un comportamiento de una especie, por ejemplo. Y en ese proceso de generar datos, voy a obtener resultados. Pero esos resultados no son los datos brutos, no son los cuadros gigantescos de datos que tenemos de mediciones, no. Esos datos normalmente son tratados de forma matemática.
trato de generar una ecuación que explique esa cantidad de datos. Trato de generar funciones matemáticas que se ajusten a los datos que tengo, para así obtener tendencias matemáticas. Esas tendencias matemáticas me permiten explicar un fenómeno a través de la interpretación. No es solo la función matemática, la ecuación o el gráfico matemático, sino que tengo que ser capaz de interpretar esa función matemática en función de lo que estoy observando. Y por último, el último paso del método científico es comunicar los nuevos resultados. Nada hago yo con tener los resultados, con tener una conclusión, aceptar o rechazar mi hipótesis, si no comunico los resultados. ¿Cómo lo hacemos los científicos? A través de artículos científicos, a través de simposios, papers, etc. ¿Por qué es necesario comunicar el nuevo conocimiento? Número uno, porque permite a la humanidad crecer como humanidad al tener más conocimiento, más formas de enfrentar el universo. Y segundo, permite la crítica y la retroalimentación, que en el caso de la ciencia es sumamente importante, porque una persona puede ver algún experimento que nosotros no vimos, y esa crítica me puede ayudar a mí a preparar una mejor investigación en un futuro.